Amada iglesia, qué precioso, qué fundamental es poder estar juntos estudiando la Escritura. La palabra del Señor que nos anima en todo tiempo. En medio de estos tiempos que son tan complejos, la palabra de Dios es lumbrera a nuestro caminar. Nos enseña cómo caminar esta vida y a comprender todo lo que ocurre aquí bajo el sol. Durante los últimos meses hemos estado estudiando el libro de Ruth. Y la verdad es que el domingo pasado ya lo concluimos, pero hoy día vamos a hacer una predicación final respecto a esa serie de Ruth. Vamos a hacer en realidad un epílogo que tiene que ver más que con el libro en sí, con lo que hemos estado estudiando del Redentor. El libro de Ruth tiene como temática central la redención, el Redentor. Pero como hemos estado estudiando durante los últimos domingos, el acto de redención, lo que lleva a cabo un redentor, un familiar cercano, un pariente cercano que redime, la verdad es que implica muchas cosas. Lo hemos estado estudiando los últimos 2 domingos, que ese término hebreo Gaal implicaba muchas cosas y aquí se lo repaso. Estuvimos viendo que la responsabilidad del Redentor, en primer lugar, era rescatar al hermano caído en esclavitud. Estuvimos viendo cómo también la responsabilidad del Redentor, de este familiar cercano, era comprar la heredad del terreno del hermano en crisis económica. También el casarse con la viuda del hermano y proveerle descendencia para preservación del nombre. Y también vengar la sangre, el asesinato del hermano. La verdad es que de los primeros 3 ya estuvimos hablando y estuvimos viendo cómo en el libro de Ruth, específicamente el punto 2 y 3, los vemos explícitos ahí en el libro. Vemos cómo Boaz redimió, ¿no es cierto?, a Ruth, a su familia, se casó con ella, compró los terrenos y todo eso indica a la verdadera redención que Jesucristo llevaría a cabo. Estuvimos hablando que es Cristo el que se encarnó como hermano cercano de nosotros para rescatarnos de la esclavitud al pecado. Estuvimos hablando cómo es Cristo el que nos redime y el que redime la heredad perdida que Adán perdió y que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Estuvimos viendo también cómo es Cristo el verdadero y mejor Redentor que se casa con esta viuda que está abandonada. Y el Señor se casa con nosotros, lo vil y despreciado del mundo, para darnos un nombre eterno y una familia. Eso lo estuvimos analizando, pero quedó pendiente un tema, quedó pendiente el 4º punto de lo que llevaba a cabo un Redentor, un Gaal. ¿Qué es lo que llevaba a cabo? El Redentor tenía la responsabilidad familiar de vengar el asesinato de un familiar. Y asimismo también Cristo vengará la sangre de los mártires. Y este es un tema que debemos hablarlo y la verdad es que puede parecer tal vez raro, pero la Escritura habla mucho al respecto. Debemos introducirnos en este tema de lo que es la venganza, la justicia y cómo está escrito en la Escritura. Partiendo por el texto mismo del Antiguo Testamento que presenta a este vengador de sangre. Este término surge desde la ley de Moisés. Hay varios textos que hablan del vengador de sangre, del Gaal, y ese término Gaal, recordemos que es redentor, y que en castellano estos textos se traducen como vengador, pero en realidad en hebreo sale redentor. Entonces dice, así en número 35, el vengador de la sangre, es decir, el Redentor, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. El homicidio tiene en la ley de Moisés la pena de muerte. El que quitó la vida debe dar su propia vida. No se podía pagar fianza, indefectiblemente debía morir. ¿Quién llevaba a cabo esa justicia en la venganza? Era el pariente más cercano. El pariente más cercano tenía la responsabilidad de representar a la víctima e ir, buscar al asesino y darle muerte. Esto nos puede sonar barbárico hoy en día, pero la verdad es que eso era extremadamente justo
ya en esa época, donde frente a un asesinato, la verdad es que lo que se hacía es que si había ocurrido un asesinato, la familia iba y asesinaba a toda la familia o a todo el clan tribal del que había perpetrado en realidad el asesinato. Esto lo vemos, por ejemplo, en Génesis 34, cuando tenemos dos hijos de Israel, de Jacob, uno llamado Simeón, el otro llamado Leví, y resulta que en un pueblo violaron a su hermana Dina, y ellos van al pueblo y de hecho asesinan a toda la ciudad, como dice ahí en Génesis 34. Y eso era algo que era usanza en medio de los pueblos cananeos de la época. Y en ese contexto, obviamente, vemos que esta ley de sangre por sangre era una ley que era restrictiva, que restringía la venganza a la persona que había efectuado el asesinato. Por tanto, actuaba en esa época donde se sobredimensionaba y se extralimitaba la venganza, actuaba en esa época para retenerla y llevarla a la justa medida. Era, por tanto, actuaba como una ley restrictiva. Ahora bien, en nuestra época suele ocurrir todo lo contrario. Hoy en día estamos más bien al otro extremo, ¿no es cierto?, de la injusticia, donde los pecados y los crímenes muchas veces son poco o nada castigados y puede haber mucha impunidad por distintas cosas. Ambos extremos, ya sea la impunidad o un castigo extralimitado, ambas cosas en realidad son pecado y vienen con la condición humana caída. Y por eso hoy en día solemos ver la venganza como mala, porque de hecho cuando el ser humano lleva a cabo la venganza, generalmente la lleva a cabo mal. O se extralimita o se detiene y queda impune el delito. Por tanto, en términos concretos podemos decir que estamos desregulados en nuestra justicia. Entendemos el concepto de justicia, pero nuestro pecado nos tiene desregulados con respecto a lo que es la justicia de Dios. Somos llevados por las emociones, por los malos deseos, más que por la justicia y la santidad. Pero la verdad es que la Escritura no ve el término venganza como malo en sí. No lo ve como malo en sí. Pues implica sencillamente castigar alguna injusticia. Y castigar alguna injusticia, todos entendemos que es lo correcto. Es de hecho como funcionan los sistemas tribunales, ¿no es cierto? Por ejemplo, si alguien asaltó nuestra casa y entró a la casa y nos asaltó con arma de fuego y resulta que nos maniató o incluso nos torturó y se llevó las cosas y después a ese ladrón lo pillan y lo llevan ante el juez, ¿qué es lo que uno espera que haga el juez? Bueno, que lo castigue de acuerdo al pecado o al crimen que cometió. Eso en realidad la Biblia lo llama una venganza. Lo llama una venganza justa, una pena, un castigo que sea al menos equivalente al daño. Es una venganza justa. De hecho, Romanos 13 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El juez sirve a Dios siendo vengador, dice Romanos 13. Así sirven los jueces de la tierra, sirven al Creador, siendo vengadores, dictaminando castigo al que hizo lo malo. Ese es un acto correcto, es un acto santo y todos lo entendemos así. De hecho, ocupando otro ejemplo, imagínense que alguien me violó, yo llevo a esa persona a tribunales, la acuso y cuento esto, hago este relato tan difícil y digo, me violó, y el juez después dice, bueno, no pasa nada, no hagamos nada. Eso sería un gran acto de injusticia. Entendemos entonces que la venganza llevada adecuadamente es un acto justo, es un juicio justo. El tema es que, como decía delante, nosotros los seres humanos estamos desregulados. Entonces, cuando pecan contra mí, yo me devuelvo o extralimitadamente o simplemente no hago nada. El problema, entonces, es que somos una raza caída y no sabemos cómo llevar a cabo la justicia. Es por eso que la Escritura dice lo siguiente, la indicación bíblica es bien clara. Dice, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Y ahí es donde la Escritura avanza y dice, mira, la venganza es buena, es justa, pero solo si Dios
la lleva a cabo. Porque si tú la llevas a cabo, la vas a embarrar. Vas a añadir injusticia al mundo injusto. Porque tu venganza no va a ser plenamente certera y correcta. Por tanto, dice la Biblia, no te vengues. Tal vez has vivido en los últimos tiempos situaciones sumamente injustas, sumamente terribles, condenables, y en tu interior arde este anhelo por venganza. Y ese anhelo debemos entender que tiene un aspecto bueno y un aspecto malo. Tiene el aspecto malo carnal, ¿no es cierto?, donde yo quiero infligir daño en el otro porque me hizo doler y yo quiero que le duela al menos lo mismo que a mí. Hay un aspecto pecaminoso en esa sensación, pero también hay un aspecto que tiene que ver con la justicia misma, que está bien. Esta sensación, este anhelo por justicia. Y el Señor dijo, bueno, bienaventurados los que tienen hambre y sed por justicia. El tema es que no eres tú el que debe llevar a cabo la justicia en ese sentido, entendiéndola como el castigo justo de la venganza. No eres tú. La Escritura dice, no te vengues tú, porque tú pecarás, tú aumentarás más la injusticia, porque estás desregulado por el pecado. Deja la venganza en manos del Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que es eternamente justo y santo, y Él sí lleva la venganza en plena rectitud. Es el argumento de Romanos cuando dice en Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La venganza es del Señor, no es nuestra. Si tú la llevas a cabo, vas a pecar. La venganza es justa y buena, pero cuando es llevada a cabo por la santidad de Dios. Por tu parte, por mi parte, ¿qué debemos hacer? Según este pasaje, perdonar. No pagar mal por mal, sino que incluso amar al ofensor. Si tu enemigo tiene necesidad, dice, dale comida y bebida. De esta manera amontonará ascuas de fuego. ¿Qué significa eso? En realidad era un hebraísmo para decir de que se va a sonrojar, se va a avergonzar, porque te ha hecho mal. Y tú de vuelta le vas a retribuir con bien. Y eso va a hacer que se avergüence de su conducta, dice Pablo. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Procura lo bueno entonces delante de todos, dice el texto. Intenta estar en paz con todos, no te vengues, sino vence al mal con bien. Ahora bien, ¿eso significa que el mal que hizo la persona quedará impune? No, no significa eso. No significa eso. Para nada. De hecho, tendrá que enfrentar el justísimo juicio de Dios. Por eso el texto dice, tú no hagas nada, pero dale lugar a la ira de Dios. Dale lugar a la ira de Dios. Tendrá que enfrentar al Dios vivo, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque Él sí es plenamente correcto y Él sí lo sabe todo, Él incluso conoce todo pensamiento. Dios aborrece el pecado y es perfectamente justo. Y les aseguro que el pecador será castigado por cada milimétrico acto de pecado que cometa. Jesucristo dijo que cada palabra ociosa que salió de la boca, cada palabra ociosa, ya sea estaba en la calle caminando o estaba solo en la pieza, cada palabra, por cada movimiento, por cada pensamiento pecaminoso, por cada uno de los pecados, el ser humano tendrá que rendir cuenta y enfrentará la ira, la justa justicia del Señor, la venganza justa y santa de parte del Señor. Y diciéndoles esto, la verdad es que nos debe dar mucho temor reverente de este Dios que es santo, que es perfecto, que es justo, que está sentado sobre todo. Nos debe dar temor reverente porque la verdad es que nosotros también pecamos muchas veces. Tú y yo pecamos muchas veces, pecamos todos los días. La verdad es que la Biblia dice que todos somos pecadores. Y que, de hecho, por lo mismo, si cuando enfrentemos el justo juicio de Dios, lo que en realidad debería decir nuestro dictamen es castigo, pena de infierno eterno. Y eso corre para todos nosotros.
La perfecta santidad de Dios es fuego consumidor, un fuego que nunca se apaga. Y ninguno de nosotros logra pasar ni un solo día sin pecar. Por tanto, ¿qué hacer frente a esta terrible realidad de la condenación? Que estamos bajo la ira de Dios. ¿Qué hacer frente a eso? Si Dios es tan terriblemente santo y justo, ¿qué podemos hacer para salvarnos de un castigo tan severo? De hecho, Jesús dijo que toda persona que ofenda a su hermano ya asesinó al prójimo en su corazón. Estábamos hablando de que el vengador de sangre debía matar al asesino, ¿no es cierto? Y Jesús dice, ustedes todos son asesinos porque ustedes han ofendido y han desechado al hermano en su corazón. Esto sale en Mateo 5, versículos 21-22. Por tanto, todos hemos en realidad asesinado al prójimo. ¿Dónde podremos arrancar de este vengador de sangre que es Cristo mismo? ¿Dónde puedo arrancar? ¿A dónde huiré de su Santo Espíritu? No puedo correr a ningún lado. Es frente a ese panorama desolador, es que ya en el Antiguo Testamento vemos una luz de salvación con respecto a aquel que había asesinado a ti y a mí. En Josué capítulo 20 dice, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. El asesino podía huir y podía encontrar un refugio que lo protegiera del vengador de la sangre, del redentor, que iba en representación de la víctima y iba por su propia sangre. El asesino podía huir y encontrar refugio en ciudades especialmente preparadas para eso. Las famosas ciudades de refugio debían acoger al asesino a analizar el caso. Si decidían que había sido intencionalmente con alevosía este asesinato, ellos lo sacaban fuera de la ciudad y estaba a merced del vengador de sangre. Pero cuando se veía que había sido accidental, si él permanecía dentro de la muralla de la ciudad, el vengador de sangre no podía matarlo, no podía acceder a él. Lo que sí, solo estaba protegido dentro de las murallas de la ciudad de refugio. Si el Redentor lo veía por ahí paseando fuera, lo podía matar. ¿Cuándo podía ser libre este asesino de salir de la ciudad de refugio? Solamente cuando moría el sumo sacerdote de la época, para lo que en realidad podían pasar muchos años. Si el sumo sacerdote era joven, bueno, podían pasar muchos años. Amados, todo esto nos indica la preciosa obra de Cristo. A la preciosa obra de Cristo en la cruz. ¿A dónde huiremos de la justicia de Dios? Si está la ira de Dios sobre la humanidad y Dios perfectamente bueno, por tanto es severo con el mal. ¿Dónde voy a huir si yo he hecho tanto mal? Hay una ciudad de refugio. Hay una ciudad de refugio que se llama Jesucristo. Si corremos y atravesamos la puerta que es Jesucristo mismo, y estamos más allá de las murallas, y estamos en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, entonces la ira de Dios, la ira del vengador de sangre no llega a nosotros. Tal vez tú dices, no, pero si yo no he matado a nadie. Sí has matado, dice Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que tú simplemente despreciaste a alguien? Y cuando decidiste no hablar más con este familiar, cuando decidiste no tener más amistad con tal persona que te defraudó, cuando tú cerraste las puertas de tu corazón, dice Jesucristo, tú asesinaste a la persona. Tú lo despreciaste, todos hemos sido asesinos. Por tanto, todos estamos a merced del fuego de Dios. Pero tenemos un lugar a donde correr. Tenemos una fortaleza, un castillo, una ciudad de refugio que es Cristo.
Cristo es nuestra ciudad de refugio. Si queremos ser salvos de la ira y del justo juicio de Dios, debemos correr en arrepentimiento y buscar refugio a los pies de la cruz. Jesús es nuestra única salvación de la justa venganza de Dios. Por lo que debemos dejar nuestra antigua vida, convertirnos, arrepentirnos de nuestros ídolos y correr a refugiarnos en Él, tal como lo hicieron los tesalonicenses, de los cuales Pablo dice: os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesucristo es nuestro único refugio de la ira venidera. Y esa ira venidera tiene que ver con esa justicia que Él derrama sobre el mundo pecador. Ya sea esta ira venidera manifestada en tiempos de tribulación como también en el infierno eterno. El Señor te libra de su ira, pero solamente si estás en Cristo. Solamente si estás en Cristo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo nos salva de este justo juicio de Dios? Jesucristo, Él es la muralla y Él absorbió la ira de Dios en su cuerpo. Él pagó el precio, Él murió en tu lugar. Entonces el asesino de sangre, el vengador de sangre venía por ti, pero el que murió por ti es Cristo. Es Cristo mismo. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, por lo cual todo aquel que corre a Él en arrepentimiento, pidiendo refugio, hallará refugio en Él. Es por eso que incluso la figura del sumo sacerdote en la ciudad de refugio era tan potente. Porque en la época, recuerden eso, estaba ahí en la capital, había un sumo sacerdote, y cuando moría ese sumo sacerdote, todos los asesinos de toda la ciudad de refugio eran liberados y podían volver a su pueblo natal, a su tierra natal. Pero ¿cuándo ocurría eso? Cuando moría el sumo sacerdote. Asimismo, la muerte del real y verdadero sumo sacerdote, que es Cristo, nos liberta y nos permite salir, ¿no es cierto?, de esta esclavitud y de esta presión. La verdad es que solo en Cristo tenemos verdadera vida y libertad, gracias a la muerte del verdadero sumo sacerdote que es Cristo. Queridos, todo pecador que entre corriendo por las puertas de la ciudad de refugio de Cristo, todo aquel que crea en Jesús, en su obra, y le pida misericordia, será salvado de la ira venidera. Pero ¿qué pasará con todo ser humano que está afuera de las murallas de refugio? ¿Qué va a pasar con ellos? La Escritura dice que van a tener que enfrentar la perfecta venganza justa del Señor. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden, se destruyen, ¿no es cierto?, se destrozan las peñas. Tal vez más de alguno de ustedes se verá tentado a decir: oye, pero es que Dios no es tan malo, como tan celoso, vengador y enojado. No, Dios no es malo, al revés. Dios es tan bueno, es tan bondadoso, que se indigna con la maldad. Si Dios no se indignara con la maldad, no sería bueno. Es la bondad de Dios, es lo bueno, lo infinitamente bueno que Él es que lo hace estar tan enojado con el asesinato de millones de bebés en los vientres maternos en esta generación. El Señor es tan bueno que eso lo tiene indignado. Precisamente porque Él es bueno y bondadoso, es que Él está absolutamente indignado con el tráfico sexual humano y la esclavitud y la corrupción y la violencia que hemos visto en estos días y la inmoralidad sexual y los robos, las violaciones, las herejías, las abominaciones. El Señor está indignado. Y cuando la Biblia habla de que Él ejecuta juicio, no es porque es malo, es porque es bueno. Y no puede pasar por alto esas cosas. Precisamente porque Dios es infinitamente bueno, es que Él está infinitamente indignado con la humanidad.
Ahora bien, aún en medio de su indignación, es tanta su bondad y su misericordia que Él ha preparado, ha dispuesto una ciudad de refugio que es Cristo, ha dispuesto un arca de salvación como la época del arca de Noé, que es Cristo. Gloria al Señor por eso, porque Jesucristo nos libra de la ira venidera. Así que el pasaje de Nahum continúa así, diciendo: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Y aquí ustedes ven claramente la dicotomía entre los que están fuera de la ciudad y los que están dentro de la ciudad, fuera de las murallas de Cristo y los que están en el cuerpo de Cristo. El que está fuera enfrenta la ira de Dios. El que está en Cristo, dice ahí el pasaje: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. En el día de la angustia, aquel que está en Cristo está en una fortaleza, está en un castillo de protector, que es Cristo. Él es fortaleza. Jesús te conoce. Él los conoce. Él conoce a los suyos. Él conoce sus ovejitas. Él te guardará. No busques refugio en las cosas de este mundo. Porque no hay escapatoria en este mundo. ¿A dónde huiremos de la ira de Dios? No busques refugio en las cosas de este mundo. Está quieto y tranquilo y conoce que Jesucristo es tu refugio. Él es tu fortaleza. Ahora bien, para todo aquel que con orgullo no quiso correr a la misericordia de Dios, que con orgullo no quiso arrepentirse, no quiso correr a la ciudad de refugio, tendrá que enfrentar el infinito enojo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente bueno. Por tanto, vendrá, como dice, como una inundación impetuosa, como un tsunami, la justicia vengadora del Señor. Y así, volviendo al tema de la redención, debemos entender, por tanto, que los que estamos en Cristo, en la ciudad de refugio, somos llamados los redimidos. Los redimidos. Y según lo que hemos aprendido estos domingos, el haber sido redimidos implica que Jesucristo nos rescató de la esclavitud, implica que Jesucristo rescató nuestra heredad, nuestra posesión, implica que Jesucristo nos dio un nombre eterno, implica que Jesucristo se casó con nosotros, pero también significa que Cristo vengará la sangre de sus mártires. Eso es parte de la obra del Redentor. La sangre que fue derramada por los hermanos y las hermanas de Cristo a lo largo de la historia, la iglesia del Señor. Eso el Señor lo va a vengar. Esto último nos puede parecer fuerte, pero supongamos que tú tienes una hija o un hijo y ves que alguien los degolla en tu presencia. Les corta, ¿no es cierto?, el cuello, la yugular o algo. Imagínense que ustedes tienen una novia. Imagínate presenciar que la martiricen en tu presencia. ¿Qué generaría eso en ti? ¿Qué dictamina el amor? ¿Y qué dictamina la justicia? Dictamina ira. Ira santa. Que como decía, nuestra venganza es mala porque estamos desregulados. Pero hay santidad también en eso, la ira santa. Ningún padre puede quedar indiferente frente al asesinato de hijos. Asimismo, Dios lleva siglos viendo el asesinato de sus hijos. Lleva siglos viendo cómo sus hijos son pisoteados y martirizados. Eso ha generado una profunda indignación en un Dios que es infinitamente bueno. ¿Se puede quedar de brazos cruzados? El Señor ha sido misericordioso y ha esperado mucho tiempo. Pero dice Apocalipsis 6 que bajo el trono de Dios, los santos mártires claman esto. Dicen: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El Señor ama infinitamente a sus redimidos y como un padre amoroso, como un hermano íntimo, como un novio que ama a su novia. Jesucristo el Redentor, el pariente cercano, el vengador de la sangre, Él vengará la sangre de sus hermanos muertos. Él ha sido muy paciente con la humanidad.
Pero llegará el momento donde la puerta se va a cerrar, donde la ciudad de refugio estará cerrada y llegará el año de vengar con justicia la sangre de los redimidos de Cristo. Como dice este texto en Isaías 63, el Señor va a decir ahí: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Recuerden que la palabra redimido tiene que ver entonces también con que tenemos un Redentor que venga a nuestra sangre. Es parte de las responsabilidades del Redentor. Y lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Cristo es nuestro Redentor. Y por tanto también Él es el vengador de los que oprimen a su novia, sus ovejitas queridas, que Él tanto quiere. Por tanto, alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Amados, queridos amigos, consideremos todas estas cosas que dice la palabra del Señor y nos hará sabios para entender al mundo y entender cómo funciona todo. Considera todas estas cosas. ¿Y para qué? Para hacer precisamente lo que hablábamos delante. No tomes venganza tú mismo. Da lugar a la ira de Dios, como dice Romanos 12. Tú, frente al mal, responde con bien, porque el Señor dice: mía es la venganza. Nosotros no tomemos venganza porque estamos desregulados por el pecado. El Señor dice: mía es la venganza. Tú, frente al mal, actúa con bien. Frente al mal, actúa con bien, dedícate a hacer el bien, a amar. Cuando pequen contra nosotros, recordemos que también nosotros éramos enemigos de Dios. Y también nosotros en un tiempo estábamos fuera de la ciudad de refugio. Y también nosotros estábamos a la merced del vengador de sangre. Pero ahora el Señor en su misericordia nos concedió poder correr a la ciudad de refugio que es Cristo. Por tanto, no tomes venganza en tus propias manos, sino que más bien alaba al Señor que dispuso esa ciudad de refugio que es Cristo mismo, esa fortaleza que nos sostiene en tiempos de ira. Así que sigamos haciendo el bien, predicando el Evangelio, confiando en Cristo, en Él estamos seguros. Sigue perseverando en fe y arrepentimiento a los pies de Jesucristo. No temas, gusano de Jacob. No temas, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Por tanto, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. Oremos. Padre Santo, tú eres bueno y tú has dispuesto un Redentor para nuestras vidas. Un Redentor que nos ha liberado de la esclavitud, un Redentor que nos ha dado una heredad, un Redentor que ha permitido que nuestro nombre esté escrito en el libro de los cielos, un Redentor que se ha casado con nosotros y un Redentor que vengará a nuestra sangre. Padre Santo, te alabamos por eso, porque eres perfectamente justo y bueno. Ayúdanos a poder hacer lo que dice tu palabra, frente al mal. Cuando, Señor, nos persigan, cuando nos calumnien, cuando nos traten mal, cuando nos desechen, ayúdanos frente al mal a responder con bien. En todo tiempo actuar con amor. En todo tiempo, Señor, incluso alimentar, dar pan y agua, Señor, a aquellos que nos persiguen, como dice Romanos 12. Porque tuya es la venganza, no nuestra. Nosotros descansamos en ti, más bien nosotros te alabamos a ti, porque tuviste misericordia de nosotros que también merecíamos tu ira. Pero Jesucristo te alabamos porque tú te llevaste la ira que debíamos recibir nosotros y tú la llevaste en la cruz. Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu salvación. Amén.